rango más alto obviamente son los dioses, a los que pertenece Zeus, a los que pertenece Atenea, a los que pertenece Poseidón, pertenece a Hades, que son Ok, en sí, el pues que sí. ya se hace un diálogo sin necesidad. Pero eso de también mover los labios. en el idioma original. Sí, ya o lo sea, hacen. no nada más es como decir que el mejor Diferente jugador, rendimiento. que el mejor jugador pues fue Will Chamberlain. O sea, sí lo fue en su momento, Sí, ¿no? sí, o sea, como sí. Julius Irving en su momento, ¿no? De todas las sagas, acá se llaman sagas porque tienen una temática. Ok. Cada ¿Y más o menos tiene es una el mismo temática. número de capítulo? De Asgard. Aquí se meten con no conforme Masami Kurumada de meterse con la mitología griega, se mete con la mitología nórdica y la mezcla. Ajá. Y entonces en esta saga pues hay... Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos, yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón, bienvenidos a una emisión más de En 30 y 40. Creo que esta posición me gustó más porque los dos estamos viendo a la cámara. ¿Sí? O sea, en el momento que platiquemos, los dos estamos coordinados con la cámara. Les voy a contar la verdad. Esto ya lo habíamos grabado. Este tema ya había sido tocado. Les voy a dar un consejo. Cada que vayan a grabar un programa de reinicien su computadora. Sí, por favor. Y además cerciórense que el botoncito esté en rec todo el tiempo. Sí. En rojo. Fueron 3 horas y cacho de platicar del tema que vamos a platicar. Yo tengo que admitir que de repente empecé así como a cabecear, ya saben. No es que no me guste el tema. O sea, no es que no me guste. Es que más bien no lo viví. O sea, no lo viví. O sea... obviamente sí lo vives, porque obviamente sí estás oyendo que tus primos, pero la verdad es que aquí es donde se nota esta brecha generacional. Así es, o aquí sea, es donde ya yo parte. ya estaba viendo Playboy Channel mientras pues, acá estaba todavía viendo caricaturas, entonces pues sí, o sea, sí cuesta trabajo todavía. Pero bueno, antes de que cualquier cosa pase, quiero mandar saludos a Fer Ramírez, el Artemanías, mi estimado, muchos saludos. A Rafael Martínez Zárate, quién sea. Muchos saludos. Yo sí lo reconozco y yo sí, de verdad, un saludo y nos vemos por acá cuando grabe. Y cuando puedan, chequen Cuando las piedras hablan, el podcast del doctor Rafael Martínez Zárate, una charlas de arquitectura. Ojo, cuando las piedras hablan, no cuando el piedroso habla. Ajá, exactamente. Sí, pero ese es otro. Mira, se ve chido mi short de... Dice Sharon que es mi short de surfista. Tania Alba, prueben su arroz con leche. Está aquí en Vista Hermosa. Uno, por favor. Sí, la neta es que sí está rifado. Tráelo. Sí, Tania, trae arroz con leche para todos. Estaría re bueno confirmar tus historias con ella. Uy, sí. Sí, las anécdotas estarían de poca madre. Imagínate 5 horas de programa. No. Porque Tania sí habla hasta por debajo de la lengua. A Pau García, que estuvo hace un ratito con nosotros, a Perla, a Víctor Adrián G. Constantino, muchas gracias. Gracias Usted por todas las flores que nos avientas, carnal.
Y ahora sí, fíjate, ahí te va puros que no tengo agregados. Ajá. Enrique Clemente, Lizzy Ojeda Ornelas, Alberto Mora, Mayra Paulino, Connie Dama, Gerardo Castañeda, Miguel Aldama Roque, Freddy Taylor, Bruno Roberto Alarcón, Carlos Caro Muñoz, Alejandro Nolasco, él ya había salido, ¿no? Creo que sí. César López, Israel Ibarra, Loísa Díaz, Gabo Morales, Manuel Ramírez, Dilene Ferreira, Rosemary García Cruz, Samantha Núñez, Renato GL, Nix Sandoval, Antonio Carrizosa, Armando Aguilar González y Carlos Ramírez son los personajes. ¿No qué? No, son los personajes que pues hoy nos saludan aquí en el canal. Muchísimas gracias. Qué bueno ver caras desconocidas, caras nuevas. Sí, sí, se oyó mejor caras nuevas que caras desconocidas. Bueno, caras nuevas. Sí, pues aquí nos iremos conociendo. Y pues hoy vamos a tocar un tema. Yo, pues, me va a tocar hablar poco. Normal, esto ya lo habíamos grabado, ya lo dije. Vuelve a decir por si se vuelve a perder. Es un tema muy interesante porque pues sí, es de estas caricaturas que de repente hacen crack. O sea, se vuelven como un clic inmediato. Ajá. Y que sí marcan una generación. Yo, en mi entender, evidentemente sí recuerdo de estos fans de los Caballeros del Zodiaco, que pues sí, exactamente está mi primo, por ejemplo, Alex Roman, que sí, pues a él le tocó. Inclusive a mi hermano ya no le tocó. O sea, inclusive a mi hermano es que ya... sí eran ustedes ya la generación, que digo, parte de su generación, que yo conocí uno de sus compañeros, Jorge Subias, él sí era así, fan también. ¿Quién? Jorge Subias. Tuvo nada más un año ahí en el Tolo. Ah, ok. Y era no me acuerdo. Vato, sí, o sea, sí era fan. Sí, pero ya de esa generación ya eran muy pocos. Y además aquí empieza exactamente esta cuestión ya de un poco de apertura, o sea, diferente a lo que hemos hablado anteriormente, en donde pues todo lo que pasaba en la televisión era como único, ¿no? O sea, como que tenías que estar empapado lo que pasaba en el Canal 5 porque solo era el Canal 5. Sí. Pero en este caso fue una caricatura que pasa por el Canal 7. 13 y 7. 13 y 7 y empieza con esta diversidad cuando Caritele en los 90s lo lanza como una de las caricaturas premium, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, cuéntanos un poco de cómo es el rollo, porque evidentemente es un dramón. Sí, es una cosa súper clavada. Sí, como es un asunto como Star Wars. Sí, como producto importado de Japón, o sea, pues sí, obviamente es un drama, clavado. Está bastante locochón, o sea, normalmente el japonés se mete en lo que es, pues obviamente sus antecedentes, ¿no? ¿Cómo se dice? Su historia, su legado. Su legado que viene, pues, obviamente, pues, más de la cultura china, ¿no? Porque si tú te vas y remontas, te das cuenta que Japón, o sea, viene siendo una mezcolanza de entre chinos, mongoles, creo que hasta coreanos, no sé, y se forma una nueva comunidad, un nuevo país, una nueva nación, que es Japón. Entonces no tiene así un gran acervo histórico, entonces agarra mucho de la cultura china. De ahí se basa mucho el japonés. Y entonces, normalmente todas estas historias así clavadas eran en base a pues, la cultura china, básicamente. Pero esta vez al creador, Masami Kurumada, se le ocurre meterse con la mitología griega. O sea, hace como una especie de sincretismo, porque obviamente hace como una visión muy propia de la cultura griega. Sí. Y después involucra a los vikingos y, o sea, empieza a involucrar como... Sí. Pues es un sincretismo completamente. Sí, es una mezcolanza de mitologías, ¿no? De mitologías, pues obviamente de las más sonadas. Tú sabes que las más sonadas son la mitología griega, la mitología azteca o mexica, que la han estado equiparando últimamente. La mitología nórdica, que son como que las que más predominan dentro de la cultura ya colectiva, ¿no?
dentro de alguna otra manera, pues todos hemos leído en la revista o en el periódico o en internet, en ciudadfutura.com, que ya no existe, nuestro horóscopo. Entonces, estamos de cierta manera ligados a eso, porque también en Grecia es donde se le da nombre a las constelaciones, a las estrellas, a toda esta, a la astrología. Es eso, ¿no? O sea, realmente es eso. O sea, son... esto de los horóscopos, esto del signo zodiacal, pues va en función de las constelaciones que están en el cielo, ¿no? Sí, de las astrólogos que nacieron, pues obviamente en aquella época, pues, de los filósofos, toda esta corriente que nació en Grecia, pues obviamente aquí viene el temazo, ¿no? Que es Caballeros del Zodiaco, o como se llama originalmente en Japón, porque no va a faltar el que diga, así no se llama Saint Seiya, no sabes nada, tú no sabes nada de cultura japonesa. Sí se llama originalmente Saint Seiya, pero los franceses, que fueron los primeros, como que para hacer una mayor empatía con el público infantil, le cambian el nombre a la temática de la serie, que se llama Les Chevaliers du Zodiaque. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Ok. Y de ahí pasa a España, donde lo traducen al español, obviamente, y lo llaman Los Caballeros del Zodiaco. Y esa misma, digamos, traducción llega a Latinoamérica y se le queda el nombre de Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Que realmente no eran caballeros, sino eran santos, eran saints. Seiya es el personaje principal, es el caballero de Pegaso. Y Saint era como se les llamaba realmente, o sea, en la serie se les llama Saints o Saintos. O sea, Sainto, porque acuérdate que no puede terminar una consonante en el idioma japonés. Entonces era Sainto Seiya. Entonces eran santos realmente. O sea, no eran caballeros. Aquí eso se les puso en Francia, se les llamó caballeros. Ahí empezó esa terminología que termina permeando hasta Latinoamérica. Pero en realidad son santos, son saintos. Las armaduras se les llaman clothes. O sea, son ropas más que armaduras. Y es más coherente porque sí se doblan así súper gacho. Entonces dices, no, sí, estos no son armaduras, estos son ropas. Entonces... sí, los términos cambiaron mucho dentro de toda esta, ¿cómo decirlo? De este teléfono descompuesto que se fue haciendo desde Japón hasta llegar a Latinoamérica. Y entonces es básicamente la historia de 5 caballeros de bronce, que es un nivel bajo de entre los porque vaya, la serie está basada en las 88 constelaciones que existen actualmente, que existen en la astrología griega, ¿no? Entonces, y en la mitología. Entonces, digamos que los rangos más bajos son los guardias, que no tienen constelación que los guíe, y de ahí siguen los caballeros de bronce, de ahí siguen los caballeros de plata, y al último, ahora sí que en el peldaño mayor, que ahí es donde entra son el los caballeros de oro. Ahí es donde entra el sincretismo, porque obviamente en la cultura griega, pues todo eso no era jerárquico. No era así. Y ya en la adaptación, pues sí, ya. Sí, que de cierta manera sí. O sea, si tú entras a ver la mitología griega y empiezas a ver quiénes eran los dioses preponderantes y ver quiénes eran sus hijos y con quién se unieron y con quién tuvieron hijos y quiénes batallaron entre ellos y todo, vas viendo cómo va cómo se va formando pues esta historia, ¿no? También de Caballeros del Zodiaco, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo, están los Caballeros del Zodiaco y después de los Caballeros de Oro, y después de los Caballeros de Oro, ya el rango más alto, obviamente, son los dioses. A los que pertenece Zeus, a los que pertenece Atenea, a los que pertenece Poseidón, pertenece a Hades, que son precisamente los dioses griegos, ¿no? Entonces, esta historia se basa, es básicamente la historia de 5 caballeros de bronce que protegen a la reencarnación de la diosa Atenea, que aquí la llaman Atena, la reencarnación de Atena, en la cual pues hay... El drama viene en que hay inicia la serie
a raíz, todo arranca a raíz de una traición que hubo, ¿no? En el santuario donde habitan los caballeros originalmente, supuestamente en Grecia, en la antigua Grecia. Híjole, ¿alguien tiene un Glade? Glade, patrocínanos. Un pañal, nos un urge, corcho, lo que sea. Sí. Entonces, en base a esa traición, pues es que se desarrolla la serie, porque la serie arranca en un torneo galáctico. O sea, en un torneo como de artes marciales, donde están peleando los caballeros, ¿no? Donde pelean 10 caballeros de bronce. O sea, está muy, muy así, muy sin contexto, vamos a decirlo así. Bueno, porque precisamente yo creo que esa es parte también del gancho. Claro, o sea, es la mercadotecnia. Recordemos que los japoneses son unos excelentes mercadólogos. Sí, por supuesto. Que saben venderte hasta... Como decía, ¿te acuerdas? Hielo a los esquimales. ¿Te acuerdas de ese video, de ese sketch que salió hace mucho, que había una plática motivacional supuestamente, en españoles, que hace ya hasta el final aquí dice... Hoy vendo hasta mi puta madre. Sí. Así, o sea, así son los japoneses, o sea, venden hasta lo que no se puede vender. Y cuando digo lo que no se puede vender es literal, porque no sé si sepas que hay unas maquinitas en Japón donde te venden panties usadas de chicas que se dedican caray. ¿Es en serio? Sí. Y pues viejos cochinos las compran, ¿no? Bueno, ya no estoy tan seguro que solo viejos cochinos, ¿eh? Ok. Pero sí, o sea, venden hasta lo que no se debe vender. Entonces, pues sí, precisamente a lo largo de la serie te van explicando y te van soltando esos datitos de por qué ocurre cada cosa. Entonces resulta que hubo una traición en el santuario donde habitan los caballeros dorados. El caballero de Géminis, que es una dualidad, tiene doble personalidad. Pues se le llama trastorno de bipolar o trastorno de de doble identidad, o no sé cómo se le llame. Pero el caso es que primero desvive al patriarca, que es el que vela por por todo el bienestar de todos los caballeros de los 88, el representante de Atena en la tierra. Y lo traiciona, lo desvive. Y se hace pasar por el patriarca, este caballero de Géminis. Se hace pasar por el patriarca, y al hacerse pasar por el patriarca, pues nace la reencarnación de Atena, de la diosa, de la gran diosa de la guerra, que tiene a su servicio a los 88 caballeros que hay en el santuario. Entonces, eso no le gusta, porque quería... ¿Por qué 88? Son las 88 constelaciones que hay en la, o sea, son los 12 signos zodiacales, y cada más las constelaciones. Sí, más Orión, Ofiuco, no sé, pues Pegaso, o sea, todas existen, vaya, dentro de la mitología griega y dentro de la astrología, no, astronomía. Sí, más bien, no, es astrología. Astrología, dentro de la astrología existen estas 88 constelaciones. Entonces, de ahí se basaban para hacer un caballero por cada constelación. Y entonces, tiene a los 88 a su, como te decía, a su servicio, pero pues el caballero de Géminis lo que quería era apoderarse del mundo y ser el máximo, pues, patriarca del santuario. Entonces, esta bebé pues está en riesgo. Entonces un día llega con una daga dorada y la va a desvivir, pero ya se había dado cuenta, el caballero de Sagitario ya se había dado cuenta. Entonces, cuando la va a desvivir, ya arroja va a clavar la daga, llega a Yoros de Sagitario y la quita. Entonces sale corriendo con ella. Y para esto él se da cuenta, Sagitario se da cuenta que no es el patriarca, sino que es Géminis el que está orquestando todo esto. Que se está haciendo pasar por patriarca, que todo. Entonces sale corriendo del santuario y el patriarca o Géminis avisan que Sagitario intentó desvivir a Atena. Entonces hay uno de los 12 caballeros dorados, que es el caballero de Capricornio, una casa arriba de Sagitario. Él es, dentro de la serie, es el hombre más leal a Atena. Entonces, pues obviamente dijeron que la quiso, ¿qué? Y se le lanza hacia Sagitario. Lo deja mal herido, logra escapar Sagitario con la bebé.
y termina así en las ruinas de la antigua Grecia. Al día siguiente, un señor japonés llamado Mitsumasa Kido está fotografiando, viendo la arqueología de la antigua Grecia y se topa con este caballero malherido. Okay. Le explica que es la reencarnación de Atena, que tiene 88 caballeros a su servicio, pero que debe de sobrevivir porque la quieren desvivir y bla bla bla. Y le muestra, dice, y esta caja es mi armadura dorada, ¿no? Obviamente hay que recordar, o sea, de todo esto que nos estás contando como la historia en general, también hay que recordar, pues, esas tomas, ¿no? O sea, cómo dramatizaban estos instantes, digamos, en donde había zooms como muy pronunciados. Sí. Y en donde se veía como el sufrimiento de los rostros. Sí, y momentos muy prolongados. Muy prolongados, exactamente. Con mucha voz en off. ¿No? Así como de mucha reflexión. Fíjate que hay algo muy chistoso en eso. Ajá. Y lo explicaba Mario Castañeda, quien es voz de Goku, de quien después hablaré de Dragon Ball. Otro tema que no conoce el señor. Y hay otro que se llama Power Rangers que tampoco conoce el señor. El caso es que dice Mario Castañeda que como esto tiene que salir así, tiene que hacer muchísimos episodios. Y no es una sola serie la que hay, sino hay varias. Las que están trabajando en la compañía, de repente se les olvida animar los diálogos. Oh. Entonces parece voz del pensamiento, parece introspección, pero realmente están hablando. Ah, mira. Entonces no son pensamientos. No, son Sí, o sea, lo que explicaba Mario Castañeda es que justamente era parte del diálogo, pero por la premura, por los miles de proyectos que tienen. Es que sí parecieran, parecieran como diálogos introspectivos, ¿no? De así hecho, inclusive en Supercampeones también, entonces es lo mismo. Sí, en muchas es lo mismo. O sea, hay unas que son pensamientos, hay unos que son pensamientos y hay otros que son diálogos. Sí son, pero pues se confunde. Sí. O sea, porque en unos parecieran onomatopeyas y en otros sí, pues son diálogos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces es muy curioso, sí, o sea. Ese es un buen punto, ¿eh? Sí. Ese es un buen punto como de curiosidades de Caballeros del Zodiaco. Sí, y al final esta técnica ahora sí que esto ya terminó siendo como una técnica. Ok, sí. En el que ya se hace un diálogo sin necesidad. Pero eso también en el idioma original. Sí, ya lo hacen. O sea, no nada más Sí, no solo en doblaje. O sea, esto viene desde el idioma original. Ok. Porque recordemos de que estuvimos hablando de Nippon Studios, de Nippon Animation, perdón. Yo te platicaba en ese episodio, no sé si fue en ese episodio, que para hacer una serie animada o una película animada primero se graban los diálogos. Ajá. Y después de eso ya hacen la animación. ¿Por qué? Porque ya tienes el tiempo perfecto, correcto. Sí, para hacer y la expresión que vas a hacer. Con la voz ya diste la expresión que vas a mostrar en el rostro. Entonces, fíjate que sí, o sea, tiene mucho sentido, sí, ¿eh? Sí, o sea, hay muchas cosas en donde primero es el audio. Ajá. Sí, entonces en esto no me extraña que haya esos errores de se me fue en 3 frases, se me fueron sin animar la boca. Entonces lo que hacen para corregir pues es ponerle el eco para que sea voz de pensamiento, ¿no? Ok, sí. Sí. Entonces sí es la onomatopeya del eco. Sí es muy dado a que pase eso y ya se convirtió en una técnica, o sea, ya como decía el maestro Alfonso Obregón, el actor de doblaje, decía, hay que convertir... ¿También de esta misma, de los caballeros? No, o sea, pero él dice que a veces hay que convertir los defectos en efectos. Ok. Entonces, queda muy bien la frase para esta cuestión. Entonces, volviendo a este asunto del drama, pues justamente esa escena en la que está el señor Kido con el caballero Sagitario todo malherido, es un drama. Y entonces ahí el señor Kido le dice, pues yo me comprometo a que esta muchachita va a cumplir su misión en esta tierra, ¿no? Entonces se la lleva a Japón y se dedica a cuidarla, a crecerla, se hace pasar por su abuelo y empieza a buscar niños, empieza a investigar dónde están estas armaduras y empieza a entrenar a los niños para que se vayan a los lugares donde están estas armaduras y las obtengan para que regresen. Y todo esto es parte de la primera temporada. Sí, todo esto es parte de la primera parte. Ajá. Y entonces,
el chiste, el asunto es que tienen que ir y regresar a la fundación, porque forma una fundación este señor, para hacer todo esto. Entonces el chiste es que se vayan a entrenar, obtengan su armadura y regresen a la fundación. Entonces, Oye, y ¿te has fijado que muchas de estas animes se llaman? En muchos de estos animes mezclan también esta parte, o sea, digo, me queda claro que es un sincretismo. Ajá. O sea, que es cultura actual con cultura mitológica, ajá, con ciertos revoltijos. Ajá. Pero también te has fijado que, por ejemplo, esto que me dices del fundador, pues también se mezcla en otros animes, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, la película esa que vimos de Dragon Ball. Ajá. O sea, que sí hay como un laboratorio en donde... donde hay un Nissan. Sí. O sea, como que sí es o sea, sí es un sincretismo así muy siempre, exacto entre ficción y realidad, ¿no? Sí, que a final de cuentas recuerda que así es la cultura japonesa. O sea, ajá, es el tradicionalismo, ajá, junto con lo más avanzado de la tecnología. Hello Kitty. O sea, hacen esa... O sea, esta cuestión de realidad, pero ajá, el tren se llama Hello Kitty. Ajá. El tren bala, así, sí, todo customizado. Sí, exacto. Así son los japoneses. O sea... Recomiendo ampliamente, perdón, a todos los que nos están viendo, para ver esta cuestión de la cultura, un canal que se llama Travel Geek, que es precisamente un japonés que nos muestra como todos los medios de transporte japoneses desde un point of view, o sea, desde su perspectiva, desde la perspectiva. Sí, haz de cuenta que el video son tus ojos. Sí, exacto. Y entonces esto que está diciendo Beto sí es muy clásico. O sea, que está mezclada como esta... o sea, por ejemplo, aquí en México, o sea, como que nunca hemos caricaturizado a los aztecas o a los mayas, ¿no? O sea, como que sí son símbolos como muy... Pues ajá, sí, muy sagrados, muy intocables. Ajá. Y allá, por ejemplo, su sagrado intocable, pues es Mario Bros. Y es Hello Kitty. O sea, sí, porque es parte de la identidad. Sin embargo, sí tienen esta cuestión tradicional. Sí. O sea, como que tienen todo, pues. Ajá. O sea, como que a diferencia de México, o sea... tienen esa parte ancestral, pero también tienen como esa cuestión de hacer sagrado lo que tienen hoy, ¿no? Sí, o sea, sí, no, pero es que yo no le pondría un tren bala al Albertano, güey. Pero a lo mejor sea Loco Valdés, güey. Pues sí. ¿No? O a los polivoces. O a un luchador. Pues sí, ¿no? O sea, sí es complicado porque sí es otro tipo de cultura. Sin embargo, creo que vamos avanzando en eso. A mí unos 100 años más y ya estamos como... Y ya. Sí. Porque, y es lo que platicaba con mi papá justamente ayer. Como Dinamarca. O sea, haz cuenta y el país como México, como nación, lleva 210 años. Sí, no es tanto, mucho. No, o sea, es muy poquito. Entonces, yo siento que todavía carece una identidad muy concreta como nación. México, ¿no? O sea, entonces sí entiendes por qué todavía andamos así como que brincando en muchas cosas. Pero sí, justamente en esta cuestión de personajes tanto históricos como ficticios, pues sí es muy difícil todavía tomar ¿cómo decirlo? Pues hacer algo, ¿no? Hacer algo más allá de lo... Como los japoneses, vaya. Y entonces... En esta serie, pues hay mucha pelea, muchos poderes, muchos mitos, o sea, muchas cosas bien raras que como niño mexicano, llamaron mucho la atención. O sea, no sé. Bueno, es que siempre ha mimetizado la cultura japonesa con la mexicana. Sí, o sea, sí este rollo, o sea, si lo vemos en entendido. Además... era una nueva época, o sea, era la última década de los 90s, en donde ya iba a haber como este cambio. Bueno, la última década del siglo XX, para que los que no lo entendieron. Del siglo XX, exactamente. Entonces, obviamente, o sea, y era una televisora nueva, que traía otra tesitura completamente. Sí, que justamente, y lo platicábamos en programas anteriores, justamente tenía que verse esta televisora, que primero era de gobierno, y ahí es donde se estrena en México la serie de Caballeros de Zodiaco, que tenía que verse, al ser dependiente del gobierno, tenía que verse muy creativa
para poder llamar la atención del Sí, televidente. para enganchar, claro. Entonces, con estas historias, yo creo que sí se les hizo llamativas y dijeron, vamos a poner esto y va a causar algo, ¿no? Y sí lo causó. Sí, claro. Porque eran cosas que también no ponía atención Canal 5. O sea, Canal 5 se iba más por la serie gringa, ¿no? Que es lo que, pues, lo más cercano y lo que más suena en América, ¿no? Además, inclusive, en ese tiempo, Canal 5, o sea, como que fue también intentando crecer con su audiencia, que era mi generación. Y entonces, en ese entonces, Canal 5 más bien empezó como a mover la tesitura. Y entonces empezó, por ejemplo, esto de los comerciales con Iñárritu. Sí, de hacer como un Canal 5 más que infantil, algo más joven, más juvenil. Exacto. Entonces, obviamente estamos en esta comparativa que nosotros pues ya estábamos casi en los 15 y ustedes estaban en los 8. Sí. ¿No? Sí. Entonces, obviamente, pues, es más, inclusive hasta más chicos. Pues usted me lleva 7 años, ¿no? Pues sí, 15, pues 7. Sí, 7 Tenía años, 7. sí, como 7 Entonces, años. la onda es que, pues sí, Canal 5 obviamente seguía con esta barra de caricaturas clásicas, vamos a llamarles así. Clásicas y las nuevas, que ahí te va. O sea, lo que sí vi de Canal 5 es que ya estaba buscando más bien como englobar todo. ¿Qué caricatura iba a tener mercancía que se pudiera vender en México exacto. y se pudiera anunciar en el canal? Sí, pues ya eran Entonces, otras ya necesidades. era un negocio ya más redondo del el que negocio, buscaba claro. el Canal 5. Cosa, Pero de todos modos, los Caballeros del Zodiaco, o sea, también se volvió una cosa de merchandising sí, súper. tremenda. Que ahí te va, o sea, cuando esté en Imevisión, pues mucho X, bootleg ¿no? también, ¿no? Pero me estoy yendo. Ya cuando esté ve Azteca, pues obviamente ya empieza a haber otra dinámica. Y cuando empieza a hacer el boom de Caballeros del Zodiaco, que esto ya es a finales del 93, que por cierto, primero salía en Caritele, como bien lo mencionaste, salía en Caritele los sábados a las 9 de la mañana. Además, 9 de la mañana, Beto. ¿Tú crees que esas horas uno va a estar? O sea, un quinceañero, ¿crees que los sábados va a estar despierto a las 9 de la mañana? O sea, si ya empezabas con tus primeras fiestas, o sea... yo pensé que iba a decir otra cosa. No. Bueno, también. Sí. Entonces, a las 9 y cuando ya meten señal propia al Canal 7, porque acuérdate que mucho tiempo estuvo el 7 como repetidora de Canal 13. Ajá. Cuando ya empieza a meter programación, esto era como a las 5 de la tarde. A las 6 salía Caballeros del Zodiaco de lunes a viernes. Entonces se volvió una serie de entre semana y de fines de semana y empieza este boom, porque los que no lo habían visto... Pues inclusive los empiezan a horarios no verlo. cuadraban. O sea, ¿de qué horas pasaba lunes a viernes? Ajá, de lunes a viernes a las 6. A las 6. O sea, esa hora era cuando ya estabas con los compas. O sea, yo en mi caso... Pues, sí, ya adolescente, pues sí, ya. Estaba en las canchas. Es lo que te iba a decir, estaba en las canchas todo el día. Las canchas en el bazar. Pues sí, exacto. Sí, en las canchas. Sí, ahí estaba. Sí, pues mis primos que tengo 1 o 2 de tu edad, sí, justamente andaban en ese rollo. Sí. Y entonces, cuando viene el boom, pues entra otra marca. Tú acuérdate que aquí nada más tenemos Mattel, Ensueño. Ya había desaparecido Lili Eddy. Nada más teníamos Ensueño, teníamos... Y Play School, que era para niños chiquitos. Y párale, Fisher Price. Párale. Y llega a hacer competencia, porque llegó a hacerle competencia por el boom que tenían los Caballeros del Zodiaco. Llega a México Bandai. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodiaco. Géminis, son los guardianes del universo. Acuario, tienen armadura de metal. Capricornio, son los superhéroes. Leo, transfórmalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Son de Bandai. ¿Y tú? ¿De qué signo eres? Ok. Y llega Bandai a vender las figuras de los Caballeros del Zodiaco. Algo bien interesante, porque los caballeros, al ser seres con armaduras de diferentes piezas, así venían los juguetes. Entonces tenías que armar a tu caballero, o podías armar la figura a la que representaba. Entonces tenías las dos opciones y era una cosa padrísima. Casi no jugabas con ellos. Eran como más coleccionables. Eran más coleccionables, pero se volvió una tendencia muy
muy cañón, Ujú. porque de verdad, o sea, era maravilloso el ver cómo podías montar y desmontar la armadura, o sea, hacer lo que se veías en la televisión. Ujú. Y ver cómo sí las armaduras sí se parecían A los las- monitos, no, pero sí las armaduras sí tenían todas las figuritas que tenía la armadura en el anime. Ujú. Las traía y eran de metal. Ok. No, había- Oye, ¿y se quedó en una temporada? No, o sea, Caballero del Zodiaco empieza a tener su hit. La primera, pues fue como conoce a los personajes, ¿no? Ok. Algo que tiene estas series largas japonesas Ujú. es Larga, ¿verdad? O sea, sí, muchos sí, capítulos. Sí, fueron bastantes capítulos. Ujú. Ahorita te digo cuántos. Ok. La primera parte es conoce a la banda, ¿no? Ujú. Casi. Porque precisamente te empieza a dar la psique, toda la personalidad de cada uno de los involucrados del elenco. Ujú. Entonces, vas conociendo a cada uno de los caballeros y uno de ellos entra a esta serie como enemigo. Ujú. Y al poco tiempo, pues ya se sabe que está manipulado por este caballero de Géminis, patriarca falso que le estoy diciendo. Y terminando eso, empieza la saga del santuario, Ok. en donde empieza a haber otros caballeros de bronce, pero que ¿Cómo con- están al servicio del patriarca. ¿Cómo Ajá. ¿Con cuánto tiempo de diferencia se dio en Japón y que llegara a México? O sea, más o menos... En Japón se estrena, de hecho el mismo año que Dragon Ball, se estrena en 1986. Ujú. Da fin en 1990, a pesar de ser una serie muy larga. Pero arranca en 1986 Caballeros del Zodiaco. Ujú. A México llega entre el 90 y 91 a Ujú. Imevisión. 91 entra a Imevisión. Ujú. Y se vuelve el hitazo en el 93. Que ya es Ok. TV Azteca. O sea, Eso es lo que te iba a decir. O sea, Ajá. sí le tocó estar en Imevisión y Sí. en TV Azteca. Sí, Ok. pero sí, cuando se vuelve el boom es con TV Azteca. Ujú. Precisamente porque crean este programa de Caritele, Ujú. en el que, pues sí, a los niños les llamaba la atención el que hubiera una conductora que presentara un programa, que hiciera concursitos, que leyera llamadas, que que aparte sabía bien perfectamente en qué iba la serie, porque te decía. Ujú. Y te decía, bueno, vamos a ver, ¿quién quiere ver Caballero Zodiaco? ¡Ya! ¿No? Ujú. Y ay, que se puso bien buena, que ya están en la casa de Géminis, vamos a ver cómo va, ¿no? Ok. O sea, sabía, pon tú que, o sea, por prompter o realmente, pero a tu percepción como televidente, la Ujú. conductora sabía de qué estaba hablando, ¿no? Entonces, pues sí me empezó a llamar la atención el programa de Caritele. Entonces, realmente toda la barra de Caritele, Ujú. prácticamente toda tuvo fama. O sea, gozó de la fama. Me refiero a Caballero Zodiaco, Sailor Moon, Candy tuvo un segundo aire en México, Kisifur, Baby Follies, o sea, todas estas caricaturas que salían dentro de la barra de Caritele Ujú. empezaron a hacerse de fama. Ujú. Precisamente porque les llamaba la atención también el programa a los niños. O sea, también esas intervenciones de Adriana de Castro llamaban la atención. De repente mandaban cartas y de repente empezaron a mandar dibujos iluminados, dibujos hechos por los mismos niños Ujú. o chavillos de Caballeros del Zodiaco. Entonces Ok. empieza a convocar. Sí, pues empieza a ser más grande como el Sí, tren. entonces empieza a convocar a Nadie de Castro. Mándenme sus dibujos de Caballeros del Zodiaco. Yo nunca tuve una maldita estampilla para mandar el mío. Pero aquí estaba Plaza Satélite. Ahí vendían estampillas. Sí, con trabajos podía salir a la tienda de Don Daniel. güey. qué El caso es que los niños mandaban sus Ajá. dibujos. Entonces les llegaban de cartas a la... Sí, pues miles. al Periférico Sur 4121. Ujú, Puta, ujú. llegaban de cartas y muchas de esas eran dibujos de Caballeros del Zodiaco. Ok. Y y en ese tiempo se hizo muy famosa esa dinámica, porque de hecho las papelerías Ujú, pues tenían fotocopiadora y llegaban dibujos de los Caballeros del Zodiaco ujú. y los fotocopiaban y los vendían. 10, 20 centavos, 50 centavos de los dibujos, ya tú los iluminabas y los ponías en el cuaderno, pues es que sí. o los pegabas en Sí, la pared. completamente. Fíjate cómo completamente sí es
ya ese cambio generacional. Sí, sí. O sea, sí, definitivamente todo ese tren, Ujú. pues más bien en aquellas épocas, pues sí estábamos en otra cosa completamente diferente. Sí. Estábamos como en el asunto de estos cambios que empezaban en la televisión, como Sí. el calabozo. Ajá. No, a ti, por ejemplo, de esta naciente TV Azteca, Ujú. pues llegó algo bien duro llamado Rafa NBA. Ajá, por ejemplo, Con para Enrique mí Garay. eso, sí, claro. Y Sí, hasta sí. mí, o sea, a mí también me llamó la atención. O sea, yo me volví por muy corto tiempo, Hornet. Ajá. Ya después dije, no, los que rifan son Chicago Bulls. Claro que no. Los Lakers son la autoridad en los títulos deportivos de la NBA. Le voy Bueno, a no, pedir realmente pedir un consejo a Mágico Johnson. realmente los que tienen más títulos son los Boston Celtics. Sí, Y en un segundo lugar, los Lakers de los Los Lakers Ángeles. de Los Ángeles, sí. Pero no me vas a dejar mentir. O sea, los Chicago Bulls fueron la revelación de los El mejor años 90. jugador que ha tenido toda la vida la NBA es Magic Johnson, perdón. Sí da el dato. No, bueno, No es cierto, o sea, no es cierto. realmente como tripleta, o sea, está muy difícil escoger entre Larry Bird, Sí. Magic Johnson y Michael Jordan. Sí, o sea, exacto. realmente está complicado. Sí. O sea, Sí, sí, por sí. números. Sí, no, y habrá quienes digan que es que ahorita está esa pelea. Bueno, estaba, ¿no? Ajá. Hace un par de años. Entre James LeBron y, Ajá, y entre Michael el Jordan. LeBron ¿no? James y Michael Jordan, que quién era el verdadero MVP, que la chingada. Y es que es bien relativo, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, O sea, cada quien son diferentes épocas, son diferentes números, son diferentes mediciones, diferente complexión de los Sí. jugadores. Sí, pues es como decir que el mejor diferente jugador, rendimiento. que el mejor jugador pues fue Will Chamberlain. O sea, sí lo fue en su momento, Sí, ¿no? sí, o sea, como sí. Julius Erving en su momento, ¿no? El Dr. J. Sí, bueno, o sea, decía un reggaetonero en una canción, si esto fuera la NBA, claro que sería, ¿qué sería? Si esto fuera la NBA, fuera Dr. J, Jordan y LeBron James, chupá. O sea, sería los más chingones, vamos a decirlo así. ujú. Y él pone a los tres. Ujú. Ajá. O sea, Exacto. Dr. J, Jordan y LeBron James. No está mal. No está mal. Pero sí, justamente eso llegó a tu Sí, tu claro. generación le llegó eso. Entonces, obviamente, pues yo ya no iba a papelerias. O sea, sí, yo ya no veía ese. y la televisión ese de tren. paga estaba teniendo también esa... Ajá, exactamente. Pues es que esa expansión. en 1991 llega Cablevisión a la casa. Ujú. Entonces, obviamente, pues ya... O sea, ya se rompe el paradigma de que todos vemos lo mismo en la tele. Ajá. No, o sea, ya se abre Sí. un abanico enorme en donde ya no nada más es Televisa, TV Azteca y el Canal 11, Ajá. sino más bien No, ya no, tienes no. Estás hablando de CBS, 91, ABC, sí. NBC. No, o y sea, estás está hablando de cañón. 1991, estás hablando de que era Televisa y se chingó. Sí, 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 sí. O sea, porque mi visión era un cero a la izquierda y Canal 11 no se diga. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, sí era un asunto de... Ya estábamos entrando a conocer nuevas cosas y saber que no todo... en la televisión no todo era malo, que también Ujú. existían otras alternativas. Ujú, ¿no? exactamente. Y justo en esas alternativas, pues sí, Caballeros del Zodíaco hizo un trancazote. Ujú. Entonces empezaban a salir ya los comerciales en TV Azteca de Caballeros del Zodíaco, empezaba a venderse merch, o sea, yo fui a estas tiendas departamentales, que fue Liverpool, no fue Sears, no, sí fue Liverpool, Ujú. y me fui con mi papá y me dijo, vamos a comprar ropa, va. Y me traje puras playeras de Caballeros del Zodíaco. Mm. Ya estaban Sí, ya había merch. licenciadas. Ujú. En las papelerías, volvemos a las papelerías, es que esas, no más, las papelerías, no sé ahorita, Ujú. tiene mucho que no voy a una papelería, pero tenían todo lo que se te ocurriera. Sí, todo lo que estuviera en el trending. Sí, entonces estaban estos dibujos, pero también Ujú. vendían las plantillas de estampas, de Ujú. estas de... Sí, de las vinil. las de vinil, las Grand Mark. Ujú, ujú. Y había chorros de modelos de Caballeros del Zodíaco. Ujú, ujú. Y yo creo que el 80% del salón... Sí, pues tenía esa O sea, onda. nada más voy a claro. quitar a las dos ñoñas del salón. Ujú. De ahí en fuera todos
teníamos por lo menos una estampita pegada en cada De cuaderno Caballeros del Zodíaco. Incluso la patrona también. Ujú. Los tazos, ¿no? También. Sí, hubo... Después ya cuando empieza a hacer el boom, Ujú. Sabritas Ujú. saca unos chicharroncitos de Chile Ujú. que eran de Caballeros del Zodíaco. O sea, eran como estrellitas, no sé qué chingados eran los Ujú. churritos. Eran como los... Híjole, creo que sabían como los colmillos. Ok. Los chetos colmillo. No me acuerdo bien. El caso es que yo los Así bañaba. medio acidito. El caso es que... ¿Por qué tengo gastritis? Ahí te va. Los bañaba en limón en un plato, güey. Santa Sabían poquísima madre, güey. No manches. Y traían Aparte traían un chile. No. Ah. Y la bolsa era metálica. O sea, las bolsas de Sabritas en esos tiempos eran plásticas, Ujú. completamente transparentosas, porque tenían lados transparentes. Y esta era metálica, entonces era una cosa... Y además era más grande del tamaño común. Sí, sí, más sí. larguita. Y traía un tazo. Que en estrenan una nueva generación de tazos que traían como un pivotito, una chichita en el centro, Ujú, ujú. donde los girabas, todos los ponías a girar cada quien tu tazo y con otro tazo los tenías que voltear. Ok. Esa era la manera de- innovación. la innovación. Y puta, se vendieron como pan caliente. Y Pues sí. aparte, ¿sí o no? No, nada más eran los esos. Porque aparte ya viene, no me acuerdo qué compañía fue, Ujú. qué editorial fue, porque eran las que se encargaban de hacer los álbumes de estampas, las editoriales. Ok. Ajá. No me acuerdo cuál fue, y sacó un álbum de los Caballeros. del Zodíaco. con De la todo. primera y segunda temporada. De todo. De Ah, todas ok. las sagas. Acá se llaman sagas porque Ujú. tienen una temática. Ok. Cada ¿Y más o temporada menos tiene es una el mismo temática. número de capítulos? No, fíjate que varía. Ujú. Varía. O sea, la saga de Santuario es muy larga porque te abarca... O sea, la segunda. Sí, no, la primera. Es Ah. conoce a los personajes. Ujú. Bueno, sí, conoce a los protagonistas. Pelea contra los enemigos de bronce. Ujú. Pelea contra los de plata. Y termina en los 12 Caballeros Dorados. Y los 12 Caballeros Dorados fue un dramón que duró chorrocientos capítulos. Ok. ¿No? O sea, por cada caballero te llevabas 3, 4, 5 capítulos. Dependiendo de en qué nivel iban. Porque pues eran 5 güeyes Ujú. contra 12 cabrones acá super top. Ujú. Entonces, conforme iba pasando, iban siendo más fuertes, más poderosos. Entonces el drama se volvía más Más pesado. pesado. Entonces se alargaban más, Ok. digamos, ese momento. Entonces eran más episodios. Ujú. Y entonces fue muy larga. Después la que sigue, Ujú. la saga de Asgard. Aquí se meten no conforme Masami Kurumada de meterse con la mitología griega, se mete con la mitología nórdica y la mezcla. Ajá. Y entonces, en esta saga, pues, hay Es la tercera. sí, 7 dioses guerreros. Madre. Ajá, que son pues entre ellos está Thor. Ujú. Ajá, y tiene unos martillos así. Ujú. Que obviamente, a ver, se pelearon conmigo los nerdos por ahí del 2014 Ajá. en redes sociales porque no tienen los huevos para ponerse de frente tampoco. Porque lo llaman Tol. Ajá. Recordemos que en Japón Ujú. la R no existe. Ujú. Pero originalmente ese personaje es Thor. Ok. El famoso Thor. Ujú. Se acabó. Puta, me dijeron, es otro, estás bien pendejo, Ujú. no sabes nada. Thor es el dios del trueno, güey. No, Tol. Sí, no, Tol. Tol es otro. No, me dijeron hasta el huevo y quién lo puso. Ajá. O sea, o sea, de verdad que eso también propició Caballeros del Zodíaco a que empezara esta cultura. No, lo propició Star Wars. O sea, el geek empieza con Star Wars. La verdad. Mira. O sea, la cultura geek Ajá. empieza Pero con mira, Star Wars. yo lo puedo poner entre sí y no, porque Star Wars como que ya aparentaba que en el 86 se murió. No. O sea, ya se acabó. Y ya nada más era coleccionistas y No. cosas así. No, Porque ya no había historia. No, pero Y- había libros y sacaban Sí, y- las partes A, B, C, D. Y ay, sí, no, pero
Pero no, o sea, porque la siguiente película salió hasta el año 99. Ah, sí, claro. Entonces, sí, o sea, claro. Pero del imagínate. 86 al Pero 99 imagínate, no hubo nada. imagínate el nivel de geek Ajá. que propició que del 86 al 99 no se muriera el tema, güey. Pues sí. O sea, no manches. Pues sí, pero sí el que llega. Pero bueno, es que también son dos tribus totalmente distintas, güey. Ujú. O Una es sea, setentera y otra noventera. Deja tú eso. Es como hablar de... ¿cómo decirlo? Y vamos a meternos en este punto. Ujú. Vamos a hablar de metalcores y death metals. Ujú. Aparentemente son lo mismo, No, aparentemente. pero son cosas distintas. Sí. Y cada uno sigue sus propias cosas. Ujú. Así estos güeyes. O sea, no puedes decir el geek de Star Wars no es el mismo que del anime. Son totalmente distintos pero iguales, ¿no? O sea, mismo caso. O sea, allá estás con todo es metal, pero uno es metalcore y el otro es death metal, güey. Sí. ¿No? O sea, mismo caso acá. Entonces el caso es que bueno, me dijeron, hasta el güey quien lo puso, son 7 dioses guerreros, terminan con los 7 dioses guerreros, pero para esto, la que los ordena pelear contra los caballeros de Atena, Ujú. estaba manipulado por un anillo. ¿Que quién se lo puso? ¿Quién sabe? Y su misión era derretir los polos Ok. para que para que toda la gente que vivía en Asgard pudiera gozar de la luz del sol, o sea, que fuera un mundo utópico. Ujú. Y tú sabes que si eso pasa, pues nos está pasando, se están Sí, derritiendo claro. los polos y nos está llevando a la chingada. Sí, sí, claro. Bueno, resulta que cuando ya llegan al final y le quitan el anillo, resulta que el que la estaba manipulando por medio del anillo de los Nibelungos Ujú. era el dios Poseidón. Volvemos otra vez a la mitología griega. Ujú. Y ahí empieza esta otra saga, que es la saga de Poseidón. Y y pelean otra vez contra 7 guerreros marinos. No, Ujú. ¿sí son guerreros? No, son guardianes marinos. O sea, ya con... Generales con el- marinos. Que O sea, con Tritón y... son 7 súbditos. No, Tritón es el papá de Poseidón, entonces Ok. Tritón no figura aquí. Ok. Pero sí son 7 generales marinos que tiene y que cada uno está está resguardando un pilar Ajá. que a su vez ese pilar sostiene cada uno de los 7 mares. Ok. Por eso son 7. Ajá. Porque sostienen a los 7 mares esos pilares. Entonces, ahí otra vez se ve a Atena en peligro porque la encerró en el sostén principal del océano, el Poseidón, y la está llenando de agua, ese sostén principal. Ujú. Y si no llegan a tiempo los caballeros No, de está bronce, súper ruda, sí, man. si no llegan los caballeros de bronce a tiempo, Está- se va a desvivir la diosa Atena. Está muy clavada la Sí, serie, ¿eh? Sí. Demasiado. Sí, Y no manches. pues al final terminan y sí la rescatan. Ajá. La rescatan. Pero ahí pudieron haber, o sea, lo que decíamos los fans y lo que decían los geeks, Ujú. es que podían intervenir los caballeros dorados, pues ya estaban libres los que quedaban vivos, porque digamos que de los caballeros dorados 5 quedan vivos y 6 murieron. Y los 6 que murieron pues eran los que tenían una idea errónea. Ok. Estaban del lado del patriarca, que era falso. Ujú. Entonces, los otros 5 que quedan estaban en el santuario. Ujú. Y todos decían, ¿por qué no intervienen los caballeros dorados si están al nivel de los generales marinos? Ujú. Y ahí dice uno de ellos, no, nosotros no podemos ir, nuestra misión es quedarnos aquí porque algo va a pasar acá en el santuario. Ujú. Y así se quedó. Y acaba esa serie, aquí en México, bueno, te digo, esa serie acabó en el 90, Ujú. en Japón. Y aquí acaba en el 94. Ok. Le dan fin en 1994. Y Obviamente con sus repeticiones, sí, ¿no? le volvieron a dar 2 vueltas, si no me equivoco. Seguía siendo un Y madrazo. obviamente gente como tú lo seguía viendo. Ya cuando podía. ¿Cuándo qué? Ya cuando podía. Ay, pues sí, pero sí Mira, lo veía. bueno, ahí te va. O sea, yo vi el final Ajá. en la segunda vuelta. Ok. Porque me perdí el final en la primera vuelta. ¿Por? Porque era los sábados y y a veces era difícil porque pues obviamente 1993 Ajá.
pues en casi todos los hogares mexicanos papá era la máxima autoridad de la casa. Ok. Entonces, si papá decía, vamos a ver autooportunidades, vamos a ver autooportunidades. Ujú. Y veíamos varios carros a su Vamos chiclamino. a ver. Veíamos carros a su chiclamino. Sin una patinada de mosca. Exactamente. Sí, flamante automóvil. No seas 45,000 kilómetros, color azul chiclamino. Sí, saludos a la familia del señor Cabello. No Rodrigo seas Cabello. mamón. Y saludos también al que empezó con eso aquí en México. Ajá. Fue el señor Rodrigo Cabello. ¿Quién fue? El señor Enrique Galindo. Ah, bueno, sí. Saludos al señor Enrique Sí. Galindo. Y entonces, pues no me lo perdí. Y ya la segunda vuelta ya lo vi. Ahora sí vi el final. Bueno, el caso es Ujú. que ya termina aquí en 94. Ujú. Y de repente, la cultura japonesa por Dragon Ball, por Supercampeones, por Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Sí, pues un buen de... Slayers, Un buen de infinidad de caricaturas cosas que empezaron a muy entrar similares, claro. de Japón. Se empieza a hacer ya una cultura aquí en México y sale una revista llamada Conexión Manga, Ok. en la cual en el año 2001 Ujú. avisan que están terminando la nueva versión de Saint Seiya, de Caballeros del Zodiaco. Bueno, Ok. la nueva serie. Ajá. Esto porque unos fans Ujú. tienen acceso a las computadoras, a la animación, y empiezan a hacer una animación, pues fake, obviamente, Ujú. de una saga extra llamada la saga de Hades, Ok. dios del inframundo de la, O de sea, la hasta en eso mitología griega. hay bootleg. Sí, hasta No en eso hubo manches. bootleg. Ajá. Entonces hicieron unas escenitas pequeñas, Ajá. haciendo extractos de, ¿cómo te diré? Extractos de animaciones Ujú. de la serie de Caballeros del Zodiaco. Lo volvieron a hacer, ellos la redibujaron. Ajá. Y hicieron esa escenita. Llegó hasta Japón, hasta los ojos de Toy Company. Ujú. Y dijeron... Todavía estaba vivo el creador. Sí, no, pues él se acaba de ir, creo. Ujú. Si no, corríjanme, por favor. Sí, sí. Entonces, empiezan a proyectar esto en las convenciones a nivel internacional. Ujú. Ya había internet, entonces empezó a filtrar en sitios web, en programas peer-to-peer. Ujú. Se empieza a filtrar este video. Y entonces, pues obviamente se ejerció como una especie de presión. Maneras de hacer viral un... Sí, y estoy Un bootleg. hablando del año 2001. Sí, sí, sí. Y llega hasta ojos de Toy Company. Ok. Y pues dice la compañía y le hablan a Kurumada y le dicen, ¿qué onda? Ujú. ¿Y se lo Pues avienta? vamos a aventarla. Y se avientan, sale en 2002, después de 10 años en Japón, 12 años en Japón, Ujú, ujú. sale Hades, capítulo del inframundo, No del santuario manches. después del inframundo. Se avienta toda la saga de Hades. Entonces, regresa Caballeros del Zodiaco, Ujú. muy fuerte. O sea, Ujú. tuvo muchísimo éxito esa serie. Viendo este detalle, Azteca, por ahí del 2006, Ujú. intenta regresar a esa tradición que tenía de las animes japoneses que lo hicieron TV Azteca. Porque tanto eso como A Todo Dar, como los protagonistas, los Simpsons, Deport TV, hicieron a TV Azteca, TV Azteca. Claro. Y entonces regresan a eso y transmiten la saga de Hades por TV Azteca. En el 2000. En el 2006, si no me equivoco. Órale. Ajá. No tuvo éxito. ¿Por Pues qué? no. Porque ustedes Porque nosotros ya estábamos en ya otra estaban viendo onda. Playboy. Ya poniéndolo en práctica, amigo. Bueno, eso dicen. Yo ya tenía más de 20 años, güey. Ah, bueno, sí. O sea, Pues sí, 2006 ya estabas en Riff. de hecho, sí, entonces, no, 2008, yo llegué aquí 2009. Ok. Yo llegué aquí 2009. Entonces, para 2006 pasa esto, pero había sido un hitazo. De 2002 a 2006, Ujú. y vamos a ponerlo aquí a 2006, que sale en televisión mexicana, ya había sido un hitazo. O sea, ya se Pues había sí. filtrado por internet, ya aquí la piratería ya había vendido miles de CDs Ujú, con ujú. toda la serie. Se volvieron a vender un montón de caballeros. Salieron reediciones de los Caballeros del Zodiaco. Ujú. No sabes. Es más, yo en el año 2003, 2004, iba a tocar allá a Coyoacán. Ujú. Y en el mercado de Coyoacán había un puesto. Uno.
Ujú. Exclusivo De Caballeros del Zodiaco. Pues sí. No, o sea, estaba muy tremendo. Estoy hablando de 2003, 2004. O sea, estaba muy tremendo. O sea, seguía permeando. Y con esta nueva serie, pues obviamente se empezó a vender chorrísimo de mercancía otra vez, que llegó a México. Ahora sí ya Pero pues sí variada. pero sí es otra generación completamente. Sí, o sea, sí. pues sí es algo que tocó a 2 generaciones. Sí, y Pues sí. después, después de esto de Hades, dicen, ok, Ujú. es que en Hades resulta que es la Segunda Guerra Santa, vamos a decirlo así. Ok. Que es la guerra entre Atenea, la diosa de la guerra, Ujú. diosa de los vivos, Ujú. y Hades, el dios del inframundo, el dios de los muertos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí mencionan que había otra, que es la segunda batalla, ¿no? Ujú. Que 200 años atrás habían tenido esa batalla. Y sacan otra serie que se llama El lienzo perdido, que es justamente la primera Guerra Santa. Ok. Y ya no está Seiya, el caballero de Pegaso ahora es Tenma, que era el caballero de aquellos tiempos. Ujú. Ujú. La única que sigue siendo, prácticamente solo 3 personajes siguen apareciendo, Ujú. de los que ya tenemos en la serie, 200 años atrás, que era el caballero de Libra, Ujú. el caballero de Aries, que se convirtió en patriarca, Ujú. y Atena. O sea, Atena en la reencarnación anterior estaba en esa Guerra Santa y pega la serie. O sea, no se transmitió en televisión hasta donde yo sé. Ujú. Creo que sí por TV de paga, Ujú. pero fue un madrazo. Se vendieron DVDs a lo bestia de Fíjate. esa serie de Lost Canvas. Ujú. Y pues como que el estudio de Toei dijo, uy, esto está funcionando otra vez. O sea, ya no con morros, Ujú. pero está funcionando Sí, con pues los viejos. geeks. Ujú. Y con los geeks y con la comunidad Ujú. que ama el anime. Dices, está funcionando. Pues sí. Pues resulta que reviven a los Caballeros Dorados. Porque en la saga de Hades, de los 6 que quedaban vivos, de los 5 que quedaban vivos, de los 5 que quedaban, Ajá. bajan al inframundo y llegan los otros 7 caballeros dorados y reviven, vamos a decirlo así, los revive Atena para abrir un hoyo en el muro de los lamentos. ¿Te suena? Ujú. Ujú. Para poder pasar a los campos elíseos, Órale. donde Ajá. descansaban los dioses, porque Ok. ahí ya tenían a Atena. Entonces, No, pues mucho sincretismo así muy claro. Sí, ahí mueren los caballeros dorados otra vez, Ujú. pero Odín les devuelve la vida. ¿Por qué? Porque resulta que Loki, Ujú. que es hacer El enemigo de dios- toda la vida, sí, el dios de la mentira, De la mentira. ajá, Ajá. de Asgard, Ujú. estaba tratando de regresar a Asgard y apoderarse de todo con el Yggdrasil, que es el árbol de los mundos. Ok. Y y revive a los caballeros dorados porque como los caballeros de bronce estaban peleando contra Hades, Ujú. a los caballeros dorados los revive y los manda a Asgard para pelear contra Loki. Entonces se arma otra serie que se llamó Alma de Oro. Muy padre porque ves a los caballeros dorados que conoces desde hace 20 años atrás, 25 años atrás. Entonces, muy padre. Y hay otra serie que me dijeron, vamos a ver si pega con los chavitos. Y se arman otra serie que se llama Caballeros del Zodiaco Omega o Saint Seiya Omega, donde ya los caballeros que conocíamos nosotros ya no están tan en activo. Ya el caballero de Pegaso, Seiya de Pegaso, ya es Seiya de Sagitario. O sea, ya es un caballero dorado. Ajá. Y y pues nuevos chavitos vienen a obtener nuevas armaduras. Y lo chistoso es que ya se ven más chiquitos, o sea, porque supuestamente los caballeros dorados, los caballeros del Zodíaco, los 5 Ujú. protagonistas que vimos nosotros, tenían 13 años, se veían de 20. Pues sí, claro. Y los que salen en la serie de Caballeros Zodíaco Omega, tienen son más igual, tienen grandes. 13 años, Ah, ok. pero se ven como de 8. Ok. O sea, mismo caso que lo que venimos platicando de hace muchos años nuestra generación, Ujú. que como va a pasar el tiempo, los morros se van viendo más morros a los Sí, 15, sí, 18 sí, años. sí. Pues mismo caso para hacer Fíjate. que- para jalar al público joven. Claro. Y si no jalaron. Fíjate. No fue el boom como fue con nosotros, Ujú. pero sí jaló con varios jóvenes. Pues es que yo de creo que hace sí, 10 años sí atrás. tenían, o sea, tenían pues este gancho. Sí. Y además como comentaste alguna vez,
pues también estaba esta violencia específica, ¿no? Sí, O sea, esa parte también. No, era creo una que cosa... Lo tengo que decir, y no me funen, pero una cosa hermosa. Porque, de cierta manera, cuando tú veías una pelea en una caricatura gringa, estaba muy limitada. Por obvias razones. Salían los pajaritos. Sí, alrededor. porque la legislación también gringa no te va a permitir mostrar en televisión algo para niños que sea tan agresivo, ¿no? Pero sí puedes mostrar chichis y culos, ¿no? Como siempre. Claro. México está todavía mucho más estricta la legislación para TV infantil. Mucho más estricta. El caso, y igualmente, pues, pero sí puedes mostrar chichis y culos. El caso es que en Japón no. En Japón son más sueltos. Y entonces sí se veía mucha sangre, mucho golpes fuertes. O sea, por ejemplo, la primer pelea así ruda, que fue en los primeros capítulos de Caballeros del Zodiaco. El Pegaso contra el dragón, que se vuelven los mejores amigos de toda la serie. Están peleando. Y recuerda que le dice la entrenadora, Marin, a Seiya, le dice: cada que pelees contra un enemigo, busca su punto débil. Y encuentra su punto débil, que resulta que es que cuando va a atacar el Caballero del Dragón, descubre el lado de esta parte de aquí, la descubre, y entonces queda al descubierto su corazón. Que es donde está supuestamente la garra izquierda del dragón. Porque atrás cuando obtiene el poder del dragón, se le tatuó naturalmente un dragón en la espalda. Entonces, a esa altura llega la garra del dragón. Y le pega ahí Seiya, el Pegaso. Y ya estaba muriendo el dragón. Y se iba desapareciendo el tatuaje de la espalda. Y le dicen, la única manera de volverlo a la vida es darle un golpe con la misma intensidad en el mismo lugar. Y pues el otro ya moribundo, también el Seiya, le da el trancazo. Lo saca volando y nada se oye. Que vuelve a latir el corazón. Y ese tipo de cosas eran un drama y eran unos trancazotes que veías cómo les volteaban el hocico. Pero gacho. Sí. Entonces, sí fue muy, muy revelador. O sea, al grado de que los papás sí se unieron para querer prohibir la transmisión de Caballeros del Zodiaco. O sea, sí hubo una campañita de no veas Caballeros de prohibición que también le dio más. Sí, impulso, obviamente. El morbo, güey. Sí, claro. O sea, por supuesto le dio más más fama a la serie. Pues es que en esos tiempos justo TV Azteca estaba siendo disruptivo, güey. Sí. Todo lo que venía haciendo la televisión mexicana, porque a la par te estaban prohibiendo los Caballeros del Zodiaco, pero a la par te estaban prohibiendo los Simpson. Exacto. Entonces, y ya empezaban las voces en contra del calabozo. Sí, claro. Sí, entonces sí estaba muy interesante el movimiento social que venía en base a esta nueva televisión mexicana. Y sí estaba, y te digo, o sea, honestamente, en lugar de alarmarnos, alertarnos o alentarnos a hacerlo, no nada más nosotros decíamos, es hermoso porque puedo ver algo que estaba prohibido, claro. Deja tú eso, el daño que hace un golpe. O sea, allí ya no te lo están pintando con pajaritos. Más real, sí, claro. Sí. O sea, aquí sí es el malazo y lo que provocas, ¿no? Entonces, estaba interesante el tema. Y a mí me gustó mucho también esa cuestión, ¿no? Ya para Caballero del Zodiaco Omega, pues se vuelve un poquito más suave, porque ya es otra generación. Y pues ahí ya la animación, pues como que concluyó, pero hacen una película todavía en 2017, güey. 2016. Donde revuelven a contar, muy chiquito, pues en hora y cachito, vuelven a contar toda la primera parte. O sea, todo lo que se conocen. Los caballeros dorados. O sea, como que hacen un lo que se conocen y los caballeros dorados. Esa parte la cuentan. Para esto, el caballero de Milo, de Escorpión, es mujer. Pero hay que tomar en cuenta que de entrada, el caballero Milo no tenía el cabello azul como en la serie. Originalmente era rojo. Entonces sale Milo, pero como mujer. Pero no era forzado. No se veía mal. Japoneses, a final de cuentas, saben cómo hacer las cosas. Y hay una razón por la que la ponen de mujer. Ahorita no me acuerdo. Pero hay una razón por la que Milo termina siendo mujer. Bueno, pues
fue un éxito esa película. Ahorita están, la última serie que hicieron de Caballeros del Zodiaco, no es forzada, está más bien pensada en, vamos a verlo desde la otra perspectiva. Ujú. La serie se llama Santia Show, que es Caballeros del Zodiaco, ahora con mujeres. Ok. Caballeras del Zodiaco. Pero no es Pero no es una serie cuestión inclusiva. inclusiva, no, güey. Ujú. Son japoneses, güey. ¿Tú crees que les interesa eso? Ujú. Pero para nada, o sea, están pero súper en otro mundo, completamente distinto al mundo americano. Ok. Y pero y esta tiene años que salió, o sea, Cynthia Show habrá sido de 2017, 18, Ujú. o sea, antes de que empezara esta cultura woke. Entonces, y ya para rematar, para terminar esta historia, los gringos, Estados Unidos. Netflix compra los derechos de Caballeros del Zodiaco Ujú. y hace una serie basada en la historia original. La imagen es casi igual a la Pero de igual los en anime. Caballeros del anime, pero Ok. en 3D. En 3D. Ajá, o sea, normal, así en CGI y en como Toy Story, como Ajá, Pixar, ajá, ¿no? ok. La imagen es muy similar a la del anime, Ujú. casi igual, nada más que se ve un poquito más tierna, vamos a decirlo así, pero es la misma imagen. Ujú. Ajá. Y pues tuvo un poquito de éxito entre niños gringos Ujú. que no conocían la serie, pues les llamó la atención. Pues sí. No conformes con eso, Ujú. hace 2 años, el año pasado, sacan una película gringa de Caballeros del Zodiaco, Ok. donde las armaduras eran totalmente distintas. La señorita Saori, que es Atena, no es la señorita Saori. El señor Mitsumasa Kido no es el señor Mitsumasa Kido. Tatsumi tiene otro nombre, que es su cuidador, ¿no? De Saori. Y este militar es una militar. Ok. O sea, Sí le hicieron vinieron muchos. a dar en la madre. Sí le vinieron a dar en la madre y amenazan con seguir los Ok. gringos, ¿no? Pero sí, ahorita están planeando en manga. Ujú. Caballero del Zodiaco sigue. Se acaba de hacer otra nueva serie que les debo el nombre. Espérame, déjame ver si aparece aquí. Esa otra serie es como que la continuación de donde se quedó Caballeros del Zodiaco. Ujú. Y sí está planeado hacerse sí están planeado hacerla animada también. Ok. Con una imagen pues más entre lo moderno y lo tradicional de la serie. Entonces, pues no está mal. O sea, yo al final se llama Saint Seiya Next Dimension, o sea, Ujú. próxima dimensión o siguiente dimensión. Está ahorita en manga, le va bien, Ujú. le está yendo bien y pretenden hacerla anime. Ok. O sea, sí está entre los planes del estudio Toei hacer ese anime. Y pues al final de cuentas eso es lo que ha hecho. El bootleg, ya para terminar, El estuvo bootleg bien que cabrón. de la- güey, bueno, de los mercancía juguetes. estuvo Sí, pues, tremendo. sí. O sea, aquí en el Tianguis Ujú. vendían unos monitos que eran, haz de cuenta ya los caballeros armados, los de Bandai, Ujú. pero como que lo hiciste molde, Ujú. ya armado, y le echas esta goma transparentosa, Ujú. y ya tenía estos caballeros que te costaban 10 varos las madres de estas. Esta ya tenía como Ok. 20 de esas madres, güey. Ajá. Estaban bien chidos. Estaba la neta, porque eso sí les podías dar en la madre y no a tu Y no caballero pasaba nada. con sí, armadura. claro, claro. Yo tuve 3 caballeros de ¿Cuántos? 3. De los reales. Sí. ¿Y bootlegs? Nah. Puta, tío, tuve como 20. Como 20 de los bootlegs. Había también en el Tianguis, güey, eso estaba maravilloso, güey. Había unos libritos para colorear. Ujú. Sigue habiendo de todas las. Pero hoy ya estamos en un mundo en el que todo lo puedes obtener vía internet. Ujú, Puedes ujú. conseguir. Es más, tienes diseñadores que te pueden retrasar todo. Bueno, Ujú. retrasar Ajá. todo para poder hacerlo en puro contorno Ujú. y ilumines. Y en esos tiempos, no mames, no sé de dónde venían, quién los hacía. Ujú. Eran hechos a mano. O sea, obviamente ya lo trabajan. Ujú.
Pero, güey, parecían todo menos caballeros del Zodiaco. O sea, era una cosa espantosísima, güey. Okay. Y en ese bootleg que había de Tianguis, había libros para colorear, había memoramas, había barajas, había... pósters, güey. Pósters del bootleg, güey. Ni siquiera había pósters del original. Eran pósters del bootleg, güey. Cámara. O sea, sí tenías estos pinches caballeros todos deformes. Que en lugar de armaduras, que era como si trajeran una licra, güey. No, era una cosa espantosa los bootlegs de los caballeros del Zodiaco. Y y ahí pero, güey, como era tan poquito lo que había, lo comprabas. Pues sí, te conformabas, exactamente. Lo comprabas, lo tenías y pues ya llegabas con tus originales y tus bootlegs. Hasta que también Gamesa sacó una promoción. Ajá. Eran unas tarjetitas que les botabas y salía el caballero así, se levantaba, entonces estaba el caballerito y aparte traía un sticker con alguna escena de la serie. Ok. Y estaba el caballerito así y lo ponías. De esos de plástico. No, pues sí había, sí hubo mucho merchandising. Sí hubo mucho merchandising. Sí, de eso sí me acuerdo que porque sí había. Como que eran los primeros indicios de esta apertura del TLC, güey. Ajá, exacto. Entonces, sí, ya tenías, ya no estabas condicionado a obtener ciertas cosas y obtenerlas por el mercado negro. Sí. Sino ya podías... Sí, ya en el mercado original. Y normal, y según yo, muchas cosas tenían que pasar por Estados Unidos para poder llegar para a que México. pudieran llegar. Entonces, claro. pues obviamente empezó a viajar ya esta mercancía de manera mucho más fácil. Y ahorita que me estoy acordando, Rafa, todavía, ¿te acuerdas que platicamos en Nippon Animation? Que hay compañías que hacían, que sacaban las cintas de los animes japoneses y las reescribían y las sacaban en la serie americana. Bueno, con Caballeros del Zodiaco no hicieron eso, pero estaban intentando hacer una nueva serie de Caballeros del Zodiaco, gringa, en el 91, yo creo, 90. Espantosa, ya salió en internet, está en YouTube, está en Facebook, está en todas las redes, está el piloto. Ok. Y es una cosa espantosa, güey. O sea, sí los ves a los monos y dices, no, qué bueno que no lo hicieron, pinches gringos, güey. Gracias a Dios que no lo hicieron. Digo, lo vinieron a hacer 30 años después, pero en su momento no hubiera sido una payasada que lo hicieran, porque entonces no hubiera llegado a la versión japonesa. Sí, exacto. Y no. Y ahora sí que ahí siguen vivos. Hay varios videojuegos. Hay jueguitos de estos de pelotitas, de estos de pachinko, de allá japoneses. Sigue vendiéndose mucha mercancía de Caballeros del Zodiaco. Ahorita salieron unas sudaderas bien chingonas que yo iba a comprar una. Se sigue vendiendo mercancía. Ya es más obviamente para el coleccionista. Ya es mercancía pues costosa. Mercancía costosa porque... Sí, pues es de colección, claro. Y ya es mucho más detallada y mucho mejor realizada que cuando teníamos 9 años y estábamos con los juguetes. Pero sigue teniendo impacto de cierta manera en el nicho. Caballeros del Zodiaco. Pues sí. Sí, pues es que sí es un clásico. Sí, definitivamente si lo seguimos o no, el nombre pues nos suena y pues cuando suena así de algo que desconoces, pues es un clásico. Sí, claro. Pues Beto, pues está muy enredada tu serie. Bastante. Está muy clavada. Pero bueno, pues a todos los que les gusta Caballeros del Zodiaco o los que lo toparon o los que saben, pues qué onda, coméntenos aquí en el canal. Y pues muchas gracias, Beto, por toda tu sabiduría de Trono. Sí. De este no, tema. Pues esta no fue de Trono, esta sí fue del sillón. Ahí está pegado en la tele todos los pinches días. Sí. No, pues qué buena onda. Pues los Caballeros del Zodiaco, pues se queda en nuestra memoria y cantemos esa canción. Caballeros del Zodiaco. Nos vemos. Guardan siempre en su corazón coraje para